Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y hemos llegado para que nos acompañes en esta propuesta que semana a semana pensamos para ustedes. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush, Pablo Noder y Mariano El Requesén vamos a contarte sobre historias de vida, sobre cine, sobre libros recomendados y también vamos a hablar sobre creación literaria. Te invito a quedarte con nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos que estás allí escuchándonos en Difusora Soriano 1210 AM. También les recuerdo que lo pueden hacer a través de la página web de la radio, que es www.difusorasoriano.com.uy y posteriormente el programa en el transcurso de la semana próxima es subido a YouTube donde pueden volver a escucharnos. Comenzamos el programa de hoy con la tercera parte de la maravillosa historia de vida de Louis Dupin. Como decía en el programa anterior, un francés por las calles de Mercedes, aquí en expresión viva. Y esto es porque Sandra Rush ha tenido que continuar investigando a pedido de todos ustedes, de los escuchas, de quienes nos han mandado cantidad de correos y comunicándose también a través de nuestro WhatsApp, porque querían saber mucho más sobre este gran ebanista, este gran artista de la madera llamado Louis Dupin. Recibimos a la escritora Sandra Rush en expresión viva. Con la tercera entrega de Louis Dupin, este gran ebanista, y la tribuna siempre presente y alentando a nuestros panelistas. Muchas gracias. Bueno, si todos le decimos muchas gracias por estar allí. Adelante, Sandra Rush, te esperamos aquí con los brazos abiertos para saber mucho más sobre la vida de Louis Dupin. Buenas noches, querida audiencia de la 1210. Muchas gracias, Daniel, por el pase. En el día de hoy continuaremos con la expresión viva sobre Louis Dupin, ese francés que eligió la ciudad de Mercedes para enriquecerla de principios, arte y cultura en cada ámbito en que se desempeñó. Era un hombre inteligente, culto, amable y artista. En esta tercera parte nos ocuparemos de su faceta como educador. Pero antes haré referencia a un discurso pronunciado por el doctor Mario Casinoni, rector de la universidad, nacido en Mercedes y ex alumno de nuestro homenajeado, que en oportunidad de inaugurarse su exposición de tallas en el Club Soriano de Montevideo, hizo uso de la palabra y se refirió al señor Dupin como aquel profesor del Liceo de Mercedes que durante 30 años actuó con una seriedad, corrección y singular competencia que lo caracterizaba. Luego de todas estas palabras de admiración hacia su ex profesor, continúa hablando de su obra. Lo que aquí vemos es una formidable lección humana, una magnífica expresión de hombre. Monsieur Dupin nos está diciendo con su vivo ejemplo de su perenne juventud realizadora. Su vida es una senda dorada de luz y de sol por donde transita, radiante, un poderoso talento creador, lleno de fe y optimismo en el porvenir de la humanidad, y que busca afanosamente ser útil a esa nueva etapa de la existencia, a la que desea darle un alto y vigoroso sentido moral. El gran maestro, hablando de sus obras, decía: «No espero pasar a la posteridad, pero me satisface íntimamente esta mi prolongación de la docencia, con estas clases casi netamente objetivas y mis modestas exposiciones, de las que la juventud puede sacar conclusión, que muy a menudo el hombre posee valores por él ignorados, y que es a veces suficiente una circunstancia fortuita para que surjan y se desarrollen,
pero que la tenacidad es imprescindible para ayudar en el trabajo constante al logro de una nueva aspiración que ha de llenar el alma de satisfacción y felicidad. Exquisito y comprometido educador de principio a fin de su vida. Casi 40 años dedicó a la docencia. En el diario El Día del 13 de junio de 1932, en un artículo escrito por él sobre educación e instrucción, nos decía: la enseñanza debe tener, pues, por fin primordial, la armonía de las facultades del individuo y el desarrollo de estas facultades dentro del sentido estricto del equilibrio. Los individuos tienen facultades comunes y facultades especiales. Ambas son valores y como tales no hay que desperdiciarlos, hay que cultivarlos y abrirles el camino hacia una mayor perfección. La enseñanza y la educación son paralelas, no deben separarse nunca. Al mismo tiempo que se enseña al niño a leer, o mejor dicho, desde antes, se le deben enseñar los principios de las virtudes morales que le darán la fuerza mientras la instrucción les dará la belleza. De la mayor armonía entre la educación y la instrucción nacerá el mayor equilibrio, pues ambas se complementarán favorablemente. Parece que nuestros educadores hicieran caso omiso de este principio, olvidando que el niño de hoy será el padre del mañana. Sostenía ya en 1932 que los dirigentes de la enseñanza tendrían que buscar por todos los medios de vincular la escuela, el liceo u otra institución enseñante a la familia, y en cuanto más estrecha resulte la vinculación, más halagador será el resultado, no solo en beneficio del joven, sino, y en casi tan importante, en beneficio de la propia familia y por ende de la sociedad. Afirmaba que por esos tiempos la tendencia parece limitada a la faz instrucción, entendida como un máximo de conocimientos más o menos teóricos, amontonados muchas veces sin orden en la memoria, a veces con el concurso del razonamiento, pero la mayoría de las veces sin una finalidad práctica. Y al ¿por qué? Responde, porque las disciplinas morales no han precedido o no se han desarrollado paralelamente, desvirtuando así la finalidad perseguida. Así, basado en el estudio de distintos pedagogos, dice: la enseñanza del adolescente. Hay que comenzar por inculcar en su conciencia la responsabilidad personal y todas las disciplinas que concurran en hacer de él un ser capaz de comprender sus deberes consigo mismo y con sus semejantes. Luego, la enseñanza teórica o práctica sería después sumamente fácil y provechosa. Así preparado el educando, no habrá inconveniente en dejarle amplia libertad para que dentro de una mentalidad serena, sabia, pueda abocarse a los problemas que le atañen y que le servirán de aprendizaje para la solución de problemas mayores que se le presentarán en la vida. Hace un llamado a todos los integrantes del claustro, desde las autoridades hasta el cuerpo docente, que son quienes tienen la responsabilidad de preparar hombres honestos y fuertes, a empeñar en la tarea sus mejores afanes para levantar los valores morales de la juventud, con el ejemplo, con la prédica sana y con el consejo orientador. Antes de enseñarle las letras del libro, que es necesario, hay que convencer al estudiante que el trabajo es la más maravillosa, la más profunda alegría de la vida, y eso nadie se lo dice, nadie se lo hace sentir. Y continúa. En resumen, la enseñanza, menos tecnicismo, menos amontonamiento científico, más educación, más disciplina moral, más contacto con la vida, menos profesores, más hombres. La enseñanza no puede pretender crear genios. Los genios no nacen en invernáculos, decía. En otro artículo publicado en el diario El Día, en marzo de 1959, bajo su seudónimo L.D., hace un pormenorizado análisis de los errores que sufre la enseñanza. Reflexionando sobre el papel del profesor,
reconoce que si quisiera apartarse de las normas que lo rigen para dar curso a sus iniciativas, que en muchos casos serían ventajosas para sus alumnos, se verían rápidamente frenados, porque los programas y los reglamentos son intransigentes, quitándoles casi toda independencia. Respecto a los directores, sostenía que en la práctica estaban relegados al rol de funcionarios administrativos, no teniendo tiempo ni autoridad para dedicarse al mejoramiento del orden docente. El director fiscaliza, pero no dirige. Los inspectores también están agobiados por el trabajo administrativo y poco tiempo les queda para aportar a la modificación de los métodos. Por todo esto, apela a las autoridades superiores para que realicen el estudio profundo del problema, que a su juicio debe encararse bajo el siguiente principio: transformación total de los métodos empleados en la enseñanza secundaria, donde primero se enseñe lo concreto y luego lo abstracto. Enseñar y ayudar a desarrollar el espíritu de observación y de reflexión, la voluntad, el juicio, la iniciativa, la responsabilidad, los sentimientos que tanto faltan a nuestra juventud. Con estas cualidades en la vida, el hombre triunfará en lo que emprenda y podrá aprender lo que quiera cuando lo necesite. Dicha reforma debería contar con el apoyo de los padres, que a su vez deberían abandonar el error de querer hacer de sus hijos pseudosabios antes de hacerlos hombres. Louis Dupin fue un filósofo práctico, un observador comprometido, preocupado por la formación de los jóvenes desde las aulas, desde su vida, siendo testimonio desde sus tallas y desde los innumerables artículos periodísticos que publicó en el diario El Día, El Radical, El Pueblo, sobre temas de educación, economía, sufragio, elecciones, asuntos de interés general, con el apoyo también del diario Acción. Varias generaciones fueron educadas por él en el idioma francés. Se sentía muy orgulloso cuando sus exalumnos lo acompañaban, tributándole a su profe amigo aquellos valores en los que él los educó. Toda nuestra admiración y respeto a este gran hombre que consagró su vida a la dignificación de la humanidad. En un artículo bajo firma de Marco Aurelio, publicado en el diario Acción el 14 de junio de 1962, hablando de don Louis Dupin, su arte y proyecciones, nos hace un llamado a la meditación, a las autoridades y a la gente en general, sobre el paso trascendental que significaría para nuestro ambiente artístico-cultural la intervención y preocupación de su parte de acercarse más estrechamente hacia esta corriente de arte, admirable y prodigiosa. Proponía a la Comisión de Cultura y Arte la adquisición de todas las tallas del señor Dupin, las que podrían engalanar magníficamente la Casa de la Cultura. A lo que como respuesta se tuvo el silencio, como hasta hoy, que no se ha tributado el merecido homenaje, que esta destacada persona se merece por sus valores, su trayectoria, su entrega, por su contribución a la educación, el arte y la cultura, que lo llevaron a trascender las fronteras del país. Tal vez podría llevar su nombre una plaza arbolada, una calle, una sala en Casa de la Cultura, para que su legado siga vivo en los niños, jóvenes y adultos. Agradezco al Centro Histórico y Geográfico de Soriano, al riquísimo material que atesoran las carpetas del profesor e historiador Manuel Santos Piris y a los diarios mencionados. Espero que hayan disfrutado, al igual que lo hice yo, con esta columna, y les deseo buenas noches y nos encontramos el próximo sábado. Que estén ustedes muy bien. Continuamos en Puerto Cultura por Difusora Soriano 1210 AM y a continuación entramos al mundo del cine en la voz de María Noel Requesén, quien hoy continuará contándonos sobre la ceremonia del domingo pasado por la entrega de los premios Oscar. Por lo tanto, señor director, 1, 2, 3, luz, cámara, Requesén.
Ingresa al estudio la inigualable María Noel Requesén con su espacio Séptimo Arte 21 y todo aquello que no conocías sobre el cine, María Noel te lo va a contar. Hola, muchas gracias Daniel por la presentación y bienvenidos a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Acá les habla María Noel Requesens y como cada sábado en este segmento que llamamos Séptimo Arte 21, conversamos, hablamos y comentamos sobre el cine, sus diferentes géneros cinematográficos, referentes, datos curiosos, etcétera, etcétera. Bueno, como ya saben, allá por el mes de octubre del 2023, cuando comencé mi participación en Puerto Cultura, comenzamos hablando del género de cine animado, que es un género que a mí me gusta mucho, que fue muy importante para mí, pero ya todos de eso ya lo saben porque ya se los conté bastantes veces. Después hablamos del live action, que vendría a ser como un pequeño subgénero del animado, porque son las remakes de los clásicos animados, ahora hechas con actores y actrices, con personas de carne y hueso. Y después de terminar ese ciclo, comenzamos con otro género que a mí me gusta mucho, aunque no sea el más conocido, aunque no sea el favorito del gran público y se hagan pocas películas, que cuál es el género musical. Les comenté un poco de la historia del género musical, algunas características que tenía que tener una película para ser considerada de este género. Y el sábado pasado hicimos un paréntesis, abrimos un paréntesis para hablar de qué, de los Oscar. Los Oscar, ¿qué son? Bueno, los premios que se da a la industria del cine, que quien lo da, la Academia de Hollywood, para hacerlo más simple. Y si bien yo tenía pensado hoy retomar el tema de los géneros cinematográficos y seguir hablando del musical, dije, no, tengo ganas de seguir hablando de los Oscar, porque hablamos de la historia de estos premios, hablamos de cuándo fue su primera premiación, que ahí quiero hacer otro paréntesis, porque me llegaron comentarios y me dijeron, ay, pero la primera entrega de los Oscar fue en el 99, no puede ser. Digo, no, de ninguna manera, como en el 99. Bueno, se ve que yo me trabuqué, me equivoqué, se ve que mi cerebro no coordinó con mi boca y dije cualquier cosa. No quiero que quede claro, y pedir disculpas de antemano, por supuesto. Quiero que quede claro que la primera entrega de los Oscar fue en mayo de 1929, en el año 29. Así que ahora subsanado este error que cometí por hablar rápido, porque parece que no me da el tiempo para contar todo lo que quiero contar. Bueno, ahora que está subsanado este pequeño error, vamos a meternos de lleno en la ceremonia del domingo 10 de marzo del 2024, es decir, del domingo pasado, que fue la entrega número 95 de estos premios al cine internacional. Esta entrega estuvo conducida por Jimmy Kimmel. ¿Quién es Jimmy Kimmel? Es un conductor de televisión estadounidense muy conocido, que tiene un programa de TV, un TV show que es de los famosos late night show. ¿Qué son los late night show? Son esos programas de televisión que se dan tarde en la noche. Hubo y hay varios en Estados Unidos. Es un formato muy exitoso por el norte de las Américas, y que tiene que todas las estrellas de Hollywood siempre van, y por lo general los actores de este tipo de programas también son humoristas, son muy graciosos, entonces siempre hacen como un pase de comedia con las estrellas que entrevistan. Bueno, Jimmy Kimmel es la cuarta entrega de los premios Oscar que conduce. Es algo raro porque por lo general no, los Oscars siempre intentan como renovarse todos los años, entonces parte de esa renovación es cambiar los conductores, pero Jimmy Kimmel es la cuarta vez, y dicen que se lo merece porque allá por el año 2017 pudo manejar muy bien una situación muy incómoda,
que fue en el momento culmine de la ceremonia, cuando se da el premio a la mejor película, sale al escenario este actor muy conocido, Warren Beatty, para decir quién es el ganador de la mejor película, y dice La La Land. La La Land, ¿por qué menciono La La Land también? Porque La La Land, vamos a hablar de La La Land más adelante cuando retomemos los musicales, y al final no era La La Land la ganadora, era Moonlight. Imagínense lo que es estar frente a millones de espectadores y frente a todo ese teatro lleno de estrellas de Hollywood y decir que la ganadora es una cuando en realidad es otra. ¿Qué pasó? Hay como una cosa siempre ahí como medio misterio. Warren Beatty dijo que en el sobre que le dieron tenía el nombre de Emma Stone, que era la protagonista de La La Land, que se había llevado, ya le habían dado el premio a mejor actriz principal, y bueno, y Jimmy Kimmel, que era el conductor de esa ceremonia, la verdad que supo manejarlo muy bien y salir, bueno, ahí del apuro. Pero vamos de lleno un poco a hablar de esta ceremonia, de los ganadores de este año del 2024. La ceremonia en sí fue como todas las ceremonias de los Oscars, tal vez un poquito más ágil, pero por lo general este tipo de ceremonias tienden a ser un poco tediosas, pesadas, aburridas, sobre todo cuando se dan muchos premios como maquillaje, vestuario, de cosas que uno no sabe mucho, no le interesa. Uno quiere llegar a los mejores actores, actrices y películas. Y como en tantas otras entregas de premios Oscar, no hubo mayores sorpresas. Este año había una gran favorita para ganar absolutamente todo, que una película gran favorita para ganar todo, que era Oppenheimer. Oppenheimer estuvo en el cine, yo no la vi, y no hubo sorpresas porque Oppenheimer se terminó llevando, además de mejor actor de reparto, mejor actor principal, mejor director y ahora no me acuerdo, pero también algo de guión, se terminó llevando la estatuilla a mejor película. Yo debo reconocer, primero, que no la vi, así que no voy a opinar si está bien o está mal. Tengo personas que la vieron, que les gustó mucho, y también tengo personas que les pareció aburrida hasta un plomo. Me dijeron que era. Cuando esté en alguna plataforma la veré y les comentaré. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, no hubo sorpresas. Aunque debo reconocer que a lo largo de la ceremonia, ¿qué pasa con los Oscars? A lo largo de la ceremonia, cuando hay una película que empieza a ganar muy seguido algunos premios de los que se dicen menores, que por ejemplo pasó este año con otra película que es Pobres Criaturas y con American Fiction, estas dos películas empezaron a ganar muy seguido varias categorías menores, vestuario, maquillaje, etcétera, etcétera. Y dije, se viene una sorpresa, porque muchas veces nos quieren como distraer, nos quieren como engañar, entre comillas, y si dan muchos premios de entrada a otras películas que están ahí medio tallando, decís, bueno, puede haber una sorpresa, pero en un momento Oppenheimer empezó a ganar, hasta llegar a ser la mejor película de este año. Así que en ese sentido no hubo sorpresas, y lamentablemente tampoco hubo sorpresas en la categoría que todos estábamos esperando, que es la de mejor película internacional, pues estaba nominada La Sociedad de la Nieve, que vuelvo a repetir, es una película española, porque representaba a España en esta categoría, pero como es la historia de la tragedia de los Andes, nosotros la sentíamos como muy nuestra. Pero lamentablemente en las dos categorías que estaba nominada, que era tanto maquillaje como mejor película extranjera, no pudo ser, y el gran galardón se la llevó Zona de Interés, que trata del Holocausto. Es una película, digamos, más bélica, por así decirlo. Hoy terminamos de hablar de los Oscars. Espero que les haya gustado. El sábado que viene, si Dios quiere, vamos a seguir hablando de los musicales y de este género que es muy lindo, y ya van a ver cuando nos metamos más de lleno en este género, van a ver que si bien no es el super género que a todo el mundo le encanta, tiene su
importancia y ha tenido también sus vaivenes a lo largo de la historia del cine. Espero que les haya gustado. Como siempre les digo, ahora no les voy a decir de mi página web porque la tengo en construcción. La estoy así modificando para que sea mucho más amena para todos. Nos vemos el sábado que viene. Que pasen muy lindo y sigan con Puerto Cultura. Chau, chau. Estás sintonizando Puerto Cultura por Difusora Soriano 1210 AM. Y es momento de ingresar entonces al universo poético de Palabras en Red. Por lo tanto, recibimos a la escritora Paula Enoder desde Múnich, Alemania, autora de muchos libros, pero vamos a hablar sobre Como bálsamo para ruiseñores, como un libro de poesía para mí maravilloso, maravilloso. Hoy, Paula Enoder nos acerca a otra gran poeta, la uruguaya María Esther Cantonet, que también fue profesora, crítica literaria y abogada. Para esto, Paula Enoder hace la siguiente introducción y dice así basándose en la poesía de María Esther Cantonet. Porque la noche tiene extrañas voces, estoy despierta. Con ustedes y con nosotros, Paula Enoder y María Esther Cantonet, aquí en Difusora Soriano. María Esther Cantonet. Porque la noche tiene extrañas voces, estoy despierta. María Esther Cantonet nació en Montevideo en 1933 y falleció el 21 de junio de 2017, en la misma ciudad. Profesora, poeta, crítica literaria y abogada. Egresó como profesora de literatura del Instituto de Profesores Artigas, desempeñándose como docente y catedrática de esta institución. Fue colaboradora en los diarios uruguayos El Día y El País y en algunas publicaciones extranjeras como el Nacional de Caracas, Venezuela. En el año 1970 trabajó en el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de la República. En 1974 egresó como doctora en Derecho de la Universidad de la República. En poesía publicó los poemarios Luz Exacta, Montevideo, 1961, Tiempo de pájaros sin cielo, Montevideo, 1964, Aquí yo, Montevideo, 1981, y Qué sé yo, Montevideo, 2005, Señales y transparencias, Montevideo, 2011. En narrativa, publicó El viaje, Montevideo, 1967. Incursionó en el ensayo literario con Antología poética de Pedro Leandro Ipuche, Selección y comentarios de María Esther Cantonet y Rolina Ipuche Riva, 1968. Las vertientes de Javier de Viana, Montevideo, 1969. Hombre, tiempo y espacio en la narrativa de Pedro Leandro Ipuche y Jorge Luis Borges, Montevideo, 1984. Antología poética de José Martí, Selección y comentarios de María Esther Cantonet, 1987. Está en la antología Voces femeninas en la poesía uruguaya de Jorge Oscar Pickenheim, junto a consagradas poetas como Delmira Agustini, Juana de Barburu y Amanda Berenguer, publicada en Buenos Aires en 1999. Más recientemente, en 2023, apareció en la antología Flores Raras de Yaugurú Editorial. La compilación y edición estuvieron a cargo de Silvia Guerra y Jessie Lee Kerhevel. En el prólogo, las compiladoras explican el proyecto editorial. En este conjunto abigarrado de obras de poetas uruguayas, quisimos hacer un recorrido para, quizás, visualizar un entramado de vínculos, parentescos, intereses, intuiciones, a veces oscuras y dolorosas, como mudas puntas filosas. Sabemos que en Uruguay ha habido una larga lista de poetas mujeres destacadas desde el 900 hasta ahora, que empiezan a publicar y participar de la vida intelectual con más o menos reconocimiento
pero no terminamos de entender muy bien a qué se debe esa proliferación, esa genealogía de madres, como decía Diana Velesi en los tempranos años 90 del siglo XX. Saber de nuestras antecesoras nos fortalece. Descubrir posibles lazos nos vuelve a demostrar que una relectura de continuidad nos acerca con otro rumor a nosotras mismas y a nuestro trabajo. País en el que hay tantas buenas poetas reconocidas, si miramos de cerca antologías o muestras, el número de poetas hombres recogidos allí es muy superior al de mujeres, a veces por abrumadora diferencia. En este trabajo relevamos, además de incluir a las llamadas canónicas, a poetas que, teniendo una actuación indiscutible como Susana Soca, no forman parte de ese canon que, aún con cambios, se mantiene firme. En un país macrocefálico por excelencia, en el que lo que no pasa por Montevideo prácticamente no existe, pensar en la doble traba de ser mujer y vivir fuera de la capital puede sacar de circulación a varias autoras. Incluimos también aquí algunas poetas ya completamente marginales, como lo es Virginia Brindis de Salas. Este no es un relevamiento exhaustivo de todas las poetas que han escrito y publicado en nuestro país. De este modo, tener claro que generar lazos puede ser en sí mismo un ejercicio de resistencia. Cambiar una genealogía es cambiar el pasado y devenir otras que seremos. En ese sentido, el prólogo de Guerra y Kercheval es muy interesante porque invita a reflexionar sobre el trabajo de María Esther Cantonet como parte de ese entramado, de ese tapiz de voces poéticas de escritoras uruguayas, donde todas juntas aportan a lo que podríamos llamar la literatura uruguaya. Agrego además la observación sobre la falta de trabajo crítico, no solo que sufre la obra de Cantonet, sino la mayoría de las poetas, con excepción de las consagradas, que sí se estudian hace décadas. Más específicamente sobre la poesía de Cantonet, el crítico Domingo Bordoli ha señalado: sus versos son auténticos por su carga sombría y dramatismo. Con respecto a sus relatos, Alfredo de la Peña afirma que Cantonet se encuentra en la situación de más que prominente narradora. Para cerrar el segmento de hoy, les voy a leer un poema de Cantonet titulado La noche. Porque la noche tiene extrañas voces, rostros mudos que desfilan, manos abiertas como flores, pájaros asustados que tropiezan contra las puertas, porque la noche tiene extrañas voces, estoy despierta. Continuamos en Puerto Cultura y estás escuchando Difusora Soriano 1210 AM. Estamos ya en el final del programa, el último tramo, el último segmento llamado La Caja de Pandora. Y el sábado pasado conversábamos sobre las 4 etapas de la creatividad y nos había quedado mencionar lo de ser crítico y lo de ser meticuloso. Lo de ser crítico está relacionado con la voz propia, ¿no? O sea, algo que debemos cultivar como escritores es conseguir una voz propia. ¿Cómo se consigue? Bueno, dejando fluir nuestra manera de sentir, de observar, de entender cómo funciona el mundo y expresarlo claramente. Justamente con voz propia. ¿Por qué? Porque es muy sencillo copiar o imitar a un escritor cuando lo admiramos. Entonces intentamos de repente seguir ese estilo o la fórmula que otro ha empleado. Entonces por eso uno debe ser crítico de lo que está haciendo y plantearse si realmente tiene esa voz propia, ese trabajo es realmente genuino de uno o se parece muchísimo al de otro. A veces es voluntario y a veces es involuntario. Por eso es importante ser crítico una vez terminado, ver si realmente no se está haciendo un trabajo de
de copia, en un estilo muy marcado, ¿no? Siempre uno le puede dar un tono diferente. Pero ¿cómo ocurre esto? O sea, no se consigue una voz auténtica si uno no llega a ser realmente crítico. Y el libro, si no lo hacemos, va a carecer de la autenticidad que tiene que tener. Y esto es lo que está en juego, porque lo distinto será siempre eso, una voz única. De ahí la importancia de transmitir de manera clara la experiencia o la historia que se quiera contar, y siempre revisando, yo no digo corrigiendo, sino revisando lo que uno va creando. O sea, por ejemplo, un libro que ha tenido un gran éxito es el diario de Ana Frank, ¿verdad? Y es un libro que ni siquiera tiene una intención literaria, porque tiene un contenido muy emocional, porque la autora en su momento no estaba contando esa historia para publicar, era un diario de vida, era lo que estaba viviendo día a día, que después se transformó en un libro. Supongo que le habrán hecho algunos ajustes, ¿no? Pero ella era una chica joven, 14 años, muy inteligente, estaba viviendo un momento muy crítico en el mundo y en su propia vida. Estaba encerrada en una habitación junto a otros familiares y otras personas, intentaban sobrevivir e intentaban escapar. Y ella estaba contando lo que vivían, quizá con una forma de catarsis, quizá con una forma de registrar esos hechos horribles de lo que no entendía a los 14 años. Creo que nadie puede entender cuando pasan situaciones como esas, ¿no? Pero Ana Frank seguramente hubiera querido describir, haber hecho una novela, haber hecho otra cosa, pero no estaba escribiendo para publicar. Registra justamente la vivencia de una joven en un momento difícil de la historia. Por eso tiene la tensión que tiene, por eso tiene también la autenticidad que tiene. A eso iba, ¿verdad? O sea, ahí la manera narrativa está implícita por la vivencia del momento. Por ejemplo, estoy pensando que más allá de la tragedia narrada por Ana Frank, está lo impactante de sus sentimientos, ¿no? De la frescura, de la desgarradora visión sobre lo que ocurría en ese momento histórico. Incluso sabemos cómo va a terminar, pero lo que nos va a mantener siempre expectantes será de qué manera la autora va contándonos esa tragedia de vida, ¿no? Esas grandes necesidades en cuanto a su experiencia de vida, y esa manera de narrar la realidad que vive yo creo que es el verdadero carácter de la voz narrativa de ella, porque si ella hubiera intentado emular la forma narrativa de alguien de su tiempo o anterior, ¿no? Como Jane Austen, ¿no? Antes, su relato hubiera carecido de autenticidad, y su valor literario, aunque en este caso en particular no era lo que ella estaba buscando, se hubiera notado, ¿no? En síntesis, solo nosotros podemos contar lo que tenemos que contar. De allí lo importante de cultivar esa voz propia, de ser nosotros siempre al estar contando una historia. La mayoría de los libros que podemos encontrar en una librería están escritos en un lenguaje estándar, o sea, el autor no ha conseguido destacarse con un estilo propio. Para conseguir ese punto de vista particular, para que exista autenticidad, no debe haber una intención estética superficial, para nada. Porque la belleza literaria aparece cuando aparece la autenticidad. Es en ese momento. Por ejemplo, el Quijote. Cervantes escribe: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme porque no tiene importancia. Él quiere criticar la sociedad, y así es que salva a sus personajes. Yo creo que leyendo ese tipo de libros, los libros que realmente han trascendido
uno se da cuenta de lo que les estoy diciendo, lo que es la voz propia. Por eso les vuelvo a repetir, la belleza literaria aparece en la autenticidad. Hay que tener en cuenta que no se trata de escribir bonito ni buscar palabras que queden bien o palabras difíciles. Hay que transmitir autenticidad. Y esto se logra con claridad y con carácter. Lo importante es romper con lo estético. El narrador debe tener muy claro la idea, tal como lo vimos cuando hablamos en los temas anteriores, ¿no? O sea, siempre hay que lograr que fluya libremente esa historia. Es por eso que debemos tener primero una visión periférica y central de lo que tenemos para narrar, a efectos de lograr la claridad y de que sea creíble, ¿no? Así vamos a lograr emocionar al lector. Si no, no lo vamos a emocionar y será un libro más. Así que, amigos, me quedaba hablar sobre justamente la persona que es meticulosa. Bueno, el meticuloso es un gran problema porque el meticuloso no va a terminar nunca su trabajo. Nunca lo va a terminar, nunca va a estar conforme, porque y además va a cometer el error de empezar a tocar cosas que están bien por lograr mejorarlas de otra forma y de otra forma y de otra forma, y ese meticuloso termina arruinando la frescura, termina arruinando y quitando la voz auténtica que si en un momento del libro estuvo, ya no va a estar más, porque tanto retoque, termina justamente enfriando el calor narrativo que en algún momento la obra tuvo. Entonces, por eso es importante tener claro todo esto que yo les digo. O sea, la claridad primero, la construcción de personajes, la construcción de la historia y ponerle la propia, como dice, la propia impronta, ¿no? O sea, como uno lo cuente, siempre va a estar bien. No puede contar uno algo poniéndose en el lugar, por ejemplo, de Edgar Allan Poe o de Horacio Quiroga o del escritor que se les ocurra o que ustedes admiren. No, uno tiene que ser uno. Si de repente hay aspectos de estructura que otros autores han hecho, eso se puede seguir. Eso sí, pero siempre es uno. Siempre tiene que ser uno el que lo cuente. Así como cuando uno cuenta la historia a alguien, cualquier historia a alguien, bueno, de esa forma es que uno debe hacerlo, de esa manera, para lograr la frescura y la autenticidad. Nos encontramos en la próxima emisión de Puerto Cultura. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM. Y como siempre es bueno recomendar algún libro, hoy en Puerto Cultura, dentro del espacio llamado Catálogo de la editorial Moadencroft, te vamos a recomendar los siguientes títulos: De luces y sombras, de Sandra Rush, Edenat, un libro infantil inspirado en un lugar mágico de la escritora Diosma Piotti, La pequeña biblioteca, una novela maravillosa de la escritora María Noel Requesén, y El alquimista de Praga, de la escritora y fotógrafa Graciela Mila. Pero vamos paso a paso, brevemente. De luces y sombras, de Sandra Rush, es un poemario que, como ella dice, nos envuelve en esos remolinos de sentimientos que nos juntan, a todos nos encuentra bajo el mismo sol, donde vivimos las mismas experiencias, solo que cada uno lo hace según su propio camino de vida. Y para esto, Sandra, en uno de sus poemas nos cuenta lo siguiente. Dice: con los pies descalzos, sin romper la magia, me fundo dichosa en esta armonía. Sigo el murmullo del agua tranquila que saltando piedras llega hasta el estanque que la acogió. Cantan los horneros, liban picaflores, mis manos cultivan las dalias en flor. Así de maravillosos y simples como la vida que a veces no entendemos debe ser, de luces y sombras, es el poemario que Sandra Rush ha escrito
y que está en todas las librerías del país. Y si no la tienen, en el librero se lo piden, que se lo consiguen. Lo mismo con El alquimista de Praga, de Graciela Mila, una novela. En esta novela el protagonista descubre secretos de los místicos uruguayos más conocidos como Humberto Pitamilio y Francisco Piria, y a través de la simbología que aún se conserva y que relaciona estas hermandades secretas desde Europa hasta América, el personaje nos conduce por un camino peligroso, revelando grandes enigmas por los que pondrá en juego o en riesgo su propia vida y se va a enfrentar, según la autora, a seres oscuros que procurarán mantener en secreto los hallazgos que guardan y que guardan aquí en nuestro país. Una novela interesantísima porque descubre aspectos de toda esta simbología y temas muy ocultos en nuestro país. También dentro de esa rama mística o reflexiva también, y también muy de adentro, muy religiosa, muy de conexión con el todo y con Dios, la pequeña biblioteca de María Noel Requesén nos cuenta sobre algo que sucede en una parroquia, que en esa pequeña biblioteca, esos libros allí son testigos de un encuentro entre un seminarista llamado Francisco y una periodista llamada Magdalena, nombres también muy simbólicos que ella los trabaja con gran destreza en su significado y en la relación que tiene con respecto a la propia historia. Entre estos dos personajes se van descubriendo temas filosóficos, de religión, también de romance. Y ese joven seminarista, que es el protagonista de esta obra, comienza a ver con otros ojos a la periodista Magdalena. Pero la historia no queda allí, la historia también asume muchos riesgos y nos cuenta aspectos que están también a veces muy o que no están cerca del conocimiento general de la población, pero si bien no es una novela de ningún tipo de denuncia, es una novela que nos describe como una pintura temas que ocurren y que a veces no nos enteramos, pero una historia maravillosa con mucha música además. Un lugar llamado Edenat es un libro para niños de Dios Mapiotti que está recién en el mercado, ustedes lo pueden conseguir, aún no ha sido presentado en público, y la autora dice que Edenat es un lugar maravilloso que representa el Edén y la naturaleza, y allí todo es paz y armonía y los niños se divierten con el sol, las brujas y la luna que les canta para dormir. Una historia fantástica, unos dibujos increíbles, con mucha fuerza, con mucho color, con mucha vibración, justamente pensado para niños entre 2 y 6 años. Así que los títulos: Un lugar llamado Edenat, de Dios Mapiotti, La pequeña biblioteca, de María Noel Requesén, tenemos El alquimista de Praga, de Graciela Mila, y De luces y sombras, de Sandra Rush, del catálogo de la editorial Moadencroft, para ustedes. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de más aventuras literarias, porque de eso se trata, de compartir un buen sábado entre amigos. Mi nombre es Daniel Korsh y junto a Sandra Rush, Paula Enoder y María Noel Requesén les damos las gracias por habernos acompañado. Y también saludamos a nuestros amigos en el residencial Ricardo J. Braceras, que siempre nos esperan para escucharnos. Le agradecemos también a la dirección de Difusora Soriano por permitirnos desembarcar en este espacio, y también al equipo técnico que nos ayuda a salir al aire. En mi nombre, Daniel Korsh, en nombre de Sandra Rush, en nombre de Paula Enoder y en nombre de María Noel Requesén, les decimos adiós. Nos encontramos el próximo sábado y recuerden que Puerto Cultura es un espacio al resguardo del olvido. Pero ustedes no se vayan, continúen aquí porque Difusora Soriano tiene pensado para ustedes una excelente programación para todo el fin de semana. Adiós.
vivan la vida como hay que vivirla, en amor.